Bienvenidos a bordo, a un día de la elección de ayer, a esa elección tan particular donde nos estuvieron atosigando con que las máquinas se estaban cargando, estaban cargadas, hasta las 4 y pico de la mañana. Pareció una cargada, porque hoy no sabemos, ni Edgar, ni yo, ni ustedes, quién ganó. Aunque seriamente hablando, en términos políticos y al margen del eventual empate o la misma diferencia que hubo entre Cristina y Esteban Bullrich, lo cierto es que simbólicamente Cristina de Kirchner perdió. Y lo curioso, Edgar, perdió con una fracción que no es peronista. Y si le hubiera ganado tampoco le ganaba un peronista. Porque ella perdió con de Narváez, que era un peronismo, y perdió con Massa, que era otro peronismo. Esto no es un peronismo. No, para nada. Y esto me parece que es un cambio radical en la historia política argentina. Porque al margen de si es el fin de los K o del kirchnerismo, es, me parece, un golpe en la línea de flotación del propio justicialismo. El peronismo está en crisis y esto lo revela a través de Cristina, y creo que además va a ser una constante de acá a octubre, porque los intendentes van a rehacer su juego. No necesariamente van a jugar los intendentes peronistas del GBA, no necesariamente van a jugar como jugaron en las PASO. Vos decís que va a haber corte de boletas. Y yo, intendente, lo que quiero es manejar el Consejo Deliberante, ¿no? Y para eso necesito ayuda y sociedad con los que están al frente. Así es. Ahora, el peronismo, a mi juicio, la mayor muestra, digamos, de deterioro ha sido que sus 3 mejores exponentes en todo el país han sido Carlos Menem, más del 50% de los votos, Gildo Ifrán, más del 50% de los votos, y José Mansur en Tucumán, con más del 50% de los votos, que creo que es el que más sacó. Entre Menem y Gildo deben hacer 244 años. Así y es. si le agregamos a Mansur, que no es un líder exactamente, pero un gobernador en apariencia exitosa, esta es la representación máxima del justicialismo. Ya no hablemos lo de Cristina. Rescato Mansur en un tema. En la elección anterior dijeron que había metido los dedos en las urnas y ahora ganó por 20 puntos. O sea que los metió mejor. Me parece que y Cano venía del Plan Belgrano y Macri salió y felicitó por anticipado a Cano por su elección en Tucumán. No sé por qué lo felicitó. Bueno, no sé, la verdad que toda la historia de Cano no ha sido feliz para el gobierno. No. Después hablamos de los radicales, porque no lo he visto a Ernesto Sanz en ningún lado. ¿No era el cuarto hombre del gobierno? No era estaba. el ministro fantasma, el hombre que decidía. Te digo cuál es la teoría que ellos dicen desde el gobierno en el PRO sobre Sanz. El problema es que el radicalismo es una multitud, cada radical es un radicalismo distinto. Como los quesos. Exacto. Y vos hablás con Sanz y ya no hablás con los radicales, hablás con Sanz. Y hay un montón que dicen yo me opongo, yo no estoy de acuerdo. Entonces eso lo ha corrido a Sanz. Pero perdón, Sanz es la persona que ha conseguido dentro del gobierno de Macri poner la mayor cantidad de funcionarios radicales. Sí. Ahora, antes. Antes. Pero Sanz, además, es curioso, es el espejo donde se miran los peronistas y dicen, nos tenemos que unir, tenemos que hacer algo, no sea que terminemos como los radicales y Sanz. Bueno, para cerrar un poco con los peronistas en alguna medida ganaron. En Formosa, Santa Fe, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chaco, Chubut, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero, una elección extraordinaria de este personaje y de ese matrimonio raro que hay en esa provincia. Tucumán, que es una provincia importante, una de las grandes, y La Rioja. No está tan desaparecido el peronismo. Y entonces, el tema de Santa Fe es muy importante, porque primero,
Cambiemos había apostado fuerte a que iba a poder hacer olvidar a Miguel del Cel, ¿no? Porque sí, el tema era que se olvidaran de Miguel del Cel. No se van a olvidar de Miguel del Cel. Y de Boazo, que era el que iba junto con Miguel del Cel, y que esta vez también fue por separado, porque Marcos Peña no lo dejó competir dentro de la interna de Cambiemos. Pero además, Cambiemos festejó que habían ganado. Es su método de vida. Y después... Perdón, este es un capítulo importante, me parece, de la vida política de hoy. El tema del festejo, de las emociones, de los llantos, de la ira. Esto es la ira de María Eugenia en un programa de televisión ofendida porque, no sé, le habían visto la rodilla o le habían objetado algo de su gobierno. Mauricio, que le agarró un ataque de sentimentalismo y se le cayeron 4 lágrimas. Las dos cosas ocurrieron en el mismo canal, quiero contarte. Sí, y en los 2 días previos a la elección. Igual, la verdad que lo de Cristina... los peronistas van a empezar a hacer cuernitos como hacía Cristina y Néstor con Menem. Porque de promedio, antes que sacaban 60, ya no sacan 60, sacan 40. Ahora te hago una pregunta, hablando de promedios. En definitiva, si mirás nacional, Cambiemos no sacó más votos que en el 2015. No. ¿Eso es mucho o es poco? Porque unos dicen, con esta economía como anduvo, es mucho. Y otros dicen, teniendo el poder del Estado y habiendo puesto la plata que pusieron en obra pública, en el sistema previsional, en lo que vos quieras, es poco. ¿Es mucho o es poco? A mi juicio, por las características que hoy tiene la vida política, vos tenés una obligación de renovar el contrato todos los días. Y en ese plano, por ejemplo, creo que ha sido bastante meritorio lo del gobierno de la Vidal en la provincia de Buenos Aires con el tema del acercamiento del agua y del asfalto. Y que en ese plano la gente agradece. Y por esa razón creo que acompañaron a un candidato como Esteban Bullrich, que no es precisamente un polo de atracción de nadie, más allá que mide 2 metros, pero... es visible, ¿no? Es más que visible. Y lo cierto es que ese fenómeno, más la no traición al voto de hace 2 años, se ha vislumbrado en fenómenos muy curiosos. La caída fulminante de los Rodríguez A, la caída de Berna, algunos distritos, intendencias de la provincia de Buenos Aires, la disminución del caudal peronista. Hay un proceso revolucionario en marcha, me parece, en términos de votos, cuyo final verdaderamente no lo alcanzo a descubrir. Podés decirme, se murió varias veces el peronismo y volvió a renacer, pero me parece que está en complicado. Mirá Pilar, el compañero Ducoté perdió. Lo arrasó. ¿Cómo el compañero de Ducoté? El 50% de lo que maneja Macri, de los que ganaron con Macri hace 2 años, el 50% perdieron. Incluyendo al cocinero en Quilmes. Exacto. Entonces, digo, esto va y viene, es volátil. Y yo rescato que en el día de la elección, cuando se estaban anunciando los resultados, en la televisión abierta argentina, en el rating de la televisión abierta argentina, ganó Susana Jiménez. ¿Y quién querías que ganara? Y bueno, pero la gente, la Mónica González. Es que vos mirabas Twitter, por ejemplo, que estaba lleno de tuiteros de un partido y del otro. Vos decías, el mundo pasa por acá. Mentira, el mundo, la gente estaba mirando al cantante Bisbal entrevistado por Susana Jiménez. ¿Y dijo cosas interesantes? No, es Bisbal. No contó. Bueno, no conozco a Bisbal. No habló ni de su exnovia argentina, nada. ¿Qué pasa con Massa? Bueno, ese es un tema. Una persona que no tiene 50 años, era el candidato del futuro, un presidenciable, ya no hablemos del Kennedy argentino, el Clinton argentino, de Tigre, casi pierde en Tigre. Y hubo corte de boleta grande en contra de Massa en San Fernando.
el municipio que está al lado y que está vinculado a un país ex Frente Renovador. Pero no son amigos y solidarios y aliados Massa y Andreotti. Sí, pero la gente vota como quiere y me parece que un corte ahí... No, perdón, esto no lo vamos a Sí, permitir. ¿cómo que la gente no? no vota como quiere, vota según le dan la boleta también. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Grindetti jugó en contra de quién? ¿En Lanús? Y en Lanús pasó lo mismo que en San Fernando. Bueno, pero Es más, hoy se lo están facturando algunos a Grindetti eso. Los que no lo quieren, porque dentro del PRO también hay gente que quiere y no quiere. Hay una periodista en este momento que está culpándole por televisión a María Eugenia por haber elegido a Bullrich, que dice que sacó 3 puntos menos que Ocaña. Bueno, no voy a seguir hablando porque es una amiga tuya. El otro fenómeno, al margen, digamos, para no, digamos, especializarnos en las víctimas, tipo Randazzo, ¿no? O la izquierda argentina, o el socialismo santafesino, que son verdaderamente papelones. Me interesa detenerme un segundo en alguien que abrió el búnker de Macri ayer, llegó primero, abrió la puerta, entró, se sentó así, le faltaba agarrar un cigarrillo y decir, vengan que los estoy esperando, que es Jaime Durán Barba, que sin poner una sola idea, convocando a la emoción Se de quedó sus con candidatos, se quedó con todo. Pero antes quiero terminarte lo de Massa. Sí. Porque hablé hoy con 2 personas que asesoran o laburan en las encuestas y en la interpretación. Y ambos dijeron que Massa tiene que peronizarse, que la única posibilidad, que él tiene que llegar a 20 puntos en octubre, porque para poder competir con Urtubey, el gobernador de Salta, en la reorganización del peronismo, tiene que asegurar 20 puntos en octubre. Y la única forma es recuperar lo que le ha sacado Randazzo. Randazzo le ha sacado a Massa. Por lo tanto, Massa se tiene que peronizar. Yo pregunté, ¿y qué hacen con Stolbizer? Y me dicen, a Stolbizer de ahora a octubre la tiene que esconder o no mostrarse junto con Stolbizer. El único problema es que Massa tiene que elegir entre peronizarse o mantener su relación intensa con Vidal, que es lo que ha permitido a Vidal de alguna manera manejar la legislatura bonaerense. Son 2 juegos distintos. Ahora, el voto de Massa, el espíritu del voto de Massa, ¿es un espíritu voto peronista o es un voto anticristina? Porque en última instancia, acá, para ser justo, gran parte de los votantes en otra época le agradecieron a Massa que haya impedido la Cristina eterna. Y luego otra gran parte de votantes le ha agradecido a Mauricio Macri que no continuara el kirchnerismo. Ahora, de eso que tenía Massa, que ese remanente, ¿cuál es? ¿Es peronista? Era anticristina, era de alguna manera peronista, no cristinista. Y eso me da la sensación que una parte se lo llevó Randazzo. Pero se llevó muy poco, Randazzo. Está bien, pero para Massa es la diferencia entre lo que tiene y los 20 que supuestamente tiene que conseguir para que Urtubey no tome la delantera en la reorganización del peronismo. Pero, cito a los asesores. Pero no es idea Urtubey mía. es peso ligero. Pero... Esto está señalando que la reorganización del peronismo en términos generales va a ser lenta y larga. La reorganización del peronismo iba a ser la Liga de Gobernadores, Que le fue peor que Juan que a Cristina. Schiaretti iba a liderar para negociar con Macri cómo meter al peronismo en el 2019. Este era el plan. Sí, claro. Este plan ha fracasado porque Schiaretti hizo sapo. Entonces, pero Bordet en Entre Ríos... No es que hizo sapo. La diferencia de votos en la provincia de Córdoba es algo impresionante. Impresionante cómo esa tierra gringa se ha volcado a favor de una figura porteña, porque en última instancia creo que nadie lo escuchó hablar a Baldassi, por ejemplo, pero el candidato que va al Senado. Bueno, somos todos hijos de inmigrantes, sobre todo los de cierta edad, ¿no? Pero realmente ha sido un fenómeno y creo que es una de las notas más particulares de esta elección, la diferencia que Cambiemos le ha sacado a su competidor en la provincia de Córdoba. Pero mirá la Liga de Gobernadores. Schiaretti afuera, Bordet afuera, perdió. Sí. Uñac, el de San Juan, todavía es muy desconocido.
ganó, Se ganó pero bien. es desconocido. Entonces ahí Urtubey se anota, dice, yo soy conocido, tengo una mujer conocida, puedo... Fui muy amigo de Cristina. Claro, ¿Te puedo acordás cuando mojar. Néstor Kirchner estaba celoso porque Cristina lo acariciaba a veces a Urtubey como un joven prometedor? Así es. Bueno, pero Tenemos que volver a Durán Barba. a Durán Barba y a los encuestadores. Sí. Porque Durán Barba creo que también se equivocó en los números, porque obviamente no sé si ganó Bullrich y mucho menos por 2 puntos, que es lo que él decía, aunque no entregó ninguna encuesta. Pero el gobierno tenía una encuesta que decía que Bullrich ganaba por 2 puntos o 3. Perdóname, hay algún comentarista muy vinculado al gobierno que distribuyó un informe el día sábado diciendo que había una encuesta IBR, o sea, telefónica, de 1.500 casos que el presidente había recibido, que Bullrich ganaba por 9 puntos. Pero esa encuesta no la hizo Durán Barba. No, Seamos por cierto, justos. es cierto. Ahora, el resto de los encuestadores, ¿no será hora ya de que vayan cambiando de profesión, así como nosotros, que nos vamos volviendo gerontes, etcétera? Y no sé si servimos mucho para el público, pero el servicio que dan los encuestadores a la gente verdaderamente es insólito. A mí me dicen que hacer una encuesta hoy día es muy caro y por eso... Problemas de plata en los partidos políticos no hay. No, pero la facilidad de hacerla por teléfono no sirve. No, bueno, sobre todo en segundo y tercer cordón, que lo hacen por teléfono fijo y la gente no tiene el teléfono fijo, la gente anda por el celular. Y que meter la gente con la planillita a preguntar, en muchos lados no pueden entrar. Lo cierto es que consultoras importantes como Poliarquía en esta elección decidió no hacer encuestas. Hay 2 alianzas que no se hicieron y que hubieran sido, digamos, que hubieran tenido una importancia en el resultado electoral. Una, la alianza Randazzo-Cristina, Sí. que hubiera sido un aporte para Cristina, que la hubiera distanciado del oficialismo. La otra alianza, esa alianza me parece que no se podía hacer porque... Randazzo fue para competir con Cristina, para sacarle votos a Cristina. Sí, ¿Cómo se pero iba a aliar con por Cristina? ¿Y por qué razón Cristina lo invita a tomar el té, el café, pasar Yo la creo noche? que realmente creía que lo podía convencer. Vos me estás diciendo que Cristina... Estamos hablando de dirigentes políticos. Sí, pero hay gente que... Hay plata en estas cosas. Pero hay ego también, ¿eh? Yo puedo. Bueno, yo. Si hay ego, esa se vio en la alianza trunca entre Lustó y Massa para la capital federal. Total. Porque si hubieran hecho una alianza, los 4 o 5 puntos que sacó Tombolini hubieran ido posiblemente a Lustó y hubiera estado en una posición mucho más cómoda frente... Hubiera hecho el papelón, va. Exactamente. Y ahí me parece que sí, ahí no... Pero ahí se lo tenés que preguntar a Nosiglia, a Jacobiti... Y a Massa. Y Massa, sí, pero Massa además siempre puso una ficha en Lustó, ¿eh? No en este caso. Me parece que creía que iba a haber una devolución de favores. En realidad le terminó haciendo un favor a su gran amigo del alma, Horacio Rodríguez Larreta, un gran ganador. Muy discreto ganador. Muy discreto Porque ganador. todo el mundo mira a Carrió. Yo miraría a Horacio Rodríguez Larreta también, ¿no? De cualquier modo, la operación completa no fue porque realmente creo que la persona que modificó la ecuación electoral fue María Eugenia Vidal. Y en ese plano, si bien todos son un equipo, en ese equipo no todos son iguales. Para vos, ese acto, ¿fue tan influyente ese video que supuestamente saltó por YouTube de María Eugenia Vidal discutiendo con un periodista que algunos dicen que cambió el final de campaña o que fue el cierre de campaña que no había tenido Cambiemos? Mira, quizá por el número no fue tan importante, pero tuvo una viralización. 2 millones. No es poco. Además, ella en alguna medida se comportó como lo que es y con lo que voy a hablar con el siguiente invitado, que es Marcos Aguinis, porque yo creo que Vidal es el secreto de esta elección.
por lo menos la persona que logró empatarle a Cristina o ganarle a Cristina a través de Esteban Bullrich. Esto es como el cajón de Herminio. ¿Determinó el cajón de Herminio la elección, la pérdida de la elección del peronismo en la época de Luder? ¿O eso permitió, fue una excusa para que la gente volcara lo que ya tenía dentro? Sí, es la gran pregunta. Eso es lo que yo creo. Igual te digo, me parece que el éxito de María Eugenia es tal que dentro... El problema de Macri es que en la mesa chica le dicen, Carrió, a quien supuestamente se querían limpiar después de esta elección, sacó más votos que vos en la ciudad. Y María Eugenia tiene un peso tan grande que la llevó 2 veces en una semana a decir que ella no tiene aspiraciones especiales para el 2019. Nadie la obligó a decir eso. No tenía nada que ver con la campaña. Este resultado beneficia a la Corte Suprema, a los jueces federales. Vos sabés que eso es un tema que hoy estaba picando ahí. ¿Cómo Comodoro Pi absorbe esto? Porque en Comodoro Pi había quienes apostaban a que, bueno, por ahí Cristina hacía la gran elección y entonces había que tenerlo en cuenta, pero algunos dicen ahora no es tan así. Cambió todo. No tenemos más tiempo. No. Suspendemos, los invito a que en un minuto nomás, sentado allá para estar más cómodos, voy a charlar con Marcos Aguinis para hablar del secreto y del fenómeno de la eclosión, del declive, de la decadencia del Partido Justicialista, algo que quizá a Marcos Aguinis en alguna medida le debe resultar entretenido para los oídos. Luego va a estar el hombre que nos va a explicar por qué hoy el dólar había que contratar a un ejército para que dejara de subir y ahora han contratado a un ejército para que deje de bajar, que es Rodolfo Santangelo. Y por último, vamos a tener al hermano de alguien que sigue siendo una figura prominente, le guste o no le guste a la gente, a la edad que tiene, que venció holgadamente en su provincia, que casi es proscripto y que es Carlos Menem. Pero el que vamos a tener sentado acá es un poco más joven, es su hermano, Eduardo. Nos va a explicar su opinión sobre esta performance no deseada de Cristina, a quien él la considera una perversa, y también algo de esta causa en la cual su hermano está involucrado y que todavía queda pendiente en la Corte Suprema si le van a permitir o no ser senador luego que sea eventualmente elegido el 22 de octubre. En un minuto entonces empezamos, le agradecemos a Edgar y los veo a ustedes con Marcos Aguinis. Aquí con Marcos Aguinis que nos va a explicar el secreto de esta bebida general que se tomó en la Argentina, más allá de números, por el cual hay una dedicación, una inclinación manifiesta a la continuidad del gobierno en oposición con lo que fue la administración anterior. Claro. ¿Y a qué fenómeno explica esto en que de pronto hay resultados tan parecidos en algunos puntos, del sur al norte, del este o al oeste, y en otros lugares los resultados son tan opuestos? Cuando me refiero, por ejemplo, que en Morón puede ganar el PRO por 42 a 24 y en Moreno es al revés, por citar un ejemplo. ¿Qué fenómeno sociológico hay en esto? Si es que hay algún fenómeno sociológico, ¿no? Roberto, voy a decir una perogrullada. Los seres humanos somos muy complicados, muy contradictorios. Estamos sometidos a un permanente vaivén. El otro día leí una frase de Spinoza que decía: los seres humanos tienen tendencia a los afectos tristes. Los afectos tristes son el odio, la venganza, la destrucción, el atraso, el mirar para atrás. Esos son los pensamientos tristes. Y Argentina está durante mucho tiempo dominada por esos pensamientos tristes.
de odio, de venganza, de resentimiento, de protesta y de mirar para atrás. Continuamente miramos para atrás, sin encontrar el camino, porque miramos para atrás creyendo que ahí vamos a encontrar el secreto de cuál es el camino que perdimos. Y bueno, sabemos muy bien que desde hace años la Argentina está como derivada hacia una dirección que no es buena. La Argentina dejó de crecer, dejó de progresar, la educación es un desastre, todo ha caído en la Argentina. Si uno observa lo que era la universidad nada más de la Argentina, hace 50 años... Tengo un video para vos que después te voy a pasar. Bueno, entonces, aquí se dio en 2015 una puja en la cual no estaba muy claro si era posible dividir las aguas. Una tendencia de la Argentina que queda frenada en esas tendencias anteriores de ida y vuelta, de no crecimiento, de populismo, o buscar otro camino. El populismo es una tendencia muy mentirosa, como todos sabemos, porque genera pobreza inventando la no pobreza, haciendo creer que no hay pobreza. El populismo tranquiliza a la gente haciéndole pequeños regalos y de esa manera la hace sentir conforme, pero la está cada vez esclavizando más hacia el líder. Eso lo hace en Corea del Norte, históricamente, en todos lados. Y la Argentina parecía que empezaba a caminar en esa otra dirección. Yo tenía un poco de temor de que en estas PASO, que no es una elección, es una PASO, es una encuesta. Un ensayo. Un ensayo. Iba a mostrarse que la Argentina todavía no está preparada, no está deseosa en serio de ensayar un nuevo camino. Un camino más sincero, más decidido para avanzar en una dirección de modernidad real y no quedarnos en las demagogias viejas, ¿no? Por supuesto que el gobierno actual ha hecho muchas cosas, pero ha hecho cosas que no están del todo bien y que tarda mucho en avanzar el país como debería avanzar. Y se ha notado en estas PASO que el país está optando por el camino nuevo. Está optando, porque era muy difícil despegarse, como si hubiera sido una gelatina, el sistema populista, y está como despegando el sistema populista y poco a poco está tratando de desprenderse. Y eso se nota, como mencionaste recién, en algunas provincias, como por ejemplo La Pampa o San Luis, que eran provincias que estaban arraigadas al sistema populista y que se han desprendido. Córdoba, por ejemplo, que era una provincia tradicionalmente radical desde la época de Sabatini o de Ilia, sí, etc., y que ahora ganó Cambiemos por una cifra tan grande. Entonces ahí está una lucha entre dos tendencias, así las veo yo. Podemos hacer muchas anécdotas, hablar de cuestiones de chimentos entre los políticos, figuras que suben, que bajan. Algunos ya quieren saber quién va a ser el presidente en el 2019. Bueno, ya lo sabemos. Bueno, Si todo sigue así, va a haber reelección de Mauricio. es probable, pero, en fin, es como estar pensando de una manera poco, yo diría, poco inteligente, poco sabia. El país tiene que pensar en las cosas grandes. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar el país para progresar en serio y sacarnos de la cabeza el presidente, el líder, como si estuviéramos viviendo todavía en regímenes populistas donde lo que importa es el líder? En Venezuela lo que importa es Maduro, el líder. En Corea del Norte importa el canal. Pero sin embargo, en la Argentina ayer se votaron líderes. Por ejemplo, se votó, más allá de Bullrich, se votó a María Eugenia Vidal. Sí. Eso es innegable. Pero escúchame, Roberto. Se votó a Elisa Carrió, que no son líderes populistas, pero que son líderes. Elisa Carrió yo creo que está bien mencionada en primer plano porque era candidata a diputada. María Eugenia Vidal es gobernadora y va a seguir siendo gobernadora, ganase o no ganase Bullrich. Sin duda. Pero hablamos de otras provincias diciendo, perdieron los Rodríguez Sá. Los Rodríguez Sá van a seguir siendo gobernadores durante 2 meses más. Y Berna va a seguir siendo gobernador. No, y van a ser senadores. 2 años más. Claro. Y Berna va a seguir siendo el gobernador 2 años más. Sí, es decir, no hubo un cambio de gobernadores, no hay un cambio de gobierno. No, pero hay un cambio de tendencia. Inclusive, aludiendo a tu Baruja Espinosa y esta especie de vuelta de la Argentina a una zona oscura, en la cual está el odio, el resentimiento, claro, la venganza, etcétera. Exacto. Se opone a algo que parece mucho más liviano, más bien superficial, pero alegre, que son los globitos amarillos, la fiesta, la musiquita, esta cumbia o forma pero un clima distinto. Que creo que vos no fuiste a la fiesta, ¿no? Por supuesto. Pero es un clima diferente al de los afectos tristes que mencionaba Spinoza. Fíjate vos cuando mencionaba a María Eugenia Vidal.
María Eugenia Vidal yo creo que ha encantado porque ella no transmite odio, no transmite resentimiento, está muy calma, le hacen reportajes muy duros con preguntas bastante engorrosas y ella no se altera. Lo que pasó el otro día con Brancatelli es una excepción, es una rareza, por eso llamó tanto la atención que ella se hubiera enojado de esa forma. Pero ese clima del diálogo, de tranquilidad, la tiene todo el grupo de Cambiemos, la mayoría del grupo de Cambiemos, incluso el presidente. Ahora ella parece una mujer diferente a las que son las mujeres de Cambiemos, o a lo que la gente supone que son las mujeres de Cambiemos, si aceptamos que Cambiemos es el epicentro, es la Recoleta. Pero también es diferente a las candidatas del kirchnerismo, porque no tiene... Ella Neusta hablaba de Doña Rosa, ella es como Rosita, que habla con propiedad, pero de una sencillez casi espartana en relación con su núcleo, el de Cambiemos, pero también con el núcleo de las mujeres del kirchnerismo, del cristinismo. Digamos, se la nota menos arrogante, menos pretenciosa intelectualmente. Así es. ¿Esa es la razón por la cual en alguna medida esta mujer ha penetrado tanto en la sociedad? Yo creo que sí, creo que sí. El hecho de no ser prepotente, de no transmitir odio, de dialogar, pero al mismo tiempo de revelar firmeza. Es una mujer que revela firmeza sin actuar con mano dura, sin actuar con sables ni martillos. Por ejemplo, en largo debate con los docentes. Un debate muy desgastante, muy terrible, que pone loco a cualquiera. Sin embargo, ella ha mantenido muy tranquila, muy dialoguista, y ha ido manifestando que tiene un carácter, que tiene firmeza. Y esto mismo, fíjate vos, aunque vos no simpatizás demasiado, lo tiene el presidente. Macri también es un hombre que tiene paciencia, que es tranquilo, que escucha. Pero acumula. Yo he hablado con... Acumula, bueno, Mauricio. Es diferente. Sí, pero no transmite odio, no transmite bronca, escucha. Muy pocos dirigentes políticos escuchan con la serenidad que escucha Macri. Yo no hablé muchas veces con Macri, pero las pocas veces que hablé con él me escuchaba con mucha atención y estaba yo seguro de que él iba captando lo que yo le decía. Y aunque eran cosas que tal vez no le gustaban, las escuchaba, las meditaba. Y eso es una característica que predomina en el equipo de Cambiemos. Predomina. Lo tienen casi todos. Casi todos. La excepción sería Lilita Carrió, que tiene un carácter muy especial, que es diferente. Bueno, ella no es del PRO. Bueno, pero te revela cómo dentro de la coalición que es el PRO puede funcionar una Lilita Carrió que a veces se enoja seriamente y critica seriamente incluso al presidente, y esa coalición siguió funcionando. Lo que te habla de un clima distinto, un clima de negociación, de razonamiento. Y otra cosa que se ha criticado mucho a Cambiemos es que pide disculpas por sus errores. Yo me pregunté muchas veces, cuando yo me equivoco en algo y yo pido disculpas, bueno, yo pido disculpas porque me equivoqué y quiero corregirme. El otro día escuché un chiste que parece que es malo, pero te lo cuento. Dice que un hombre que comete errores y pide perdón está actuando con honestidad. Un hombre que comete errores y no está seguro de haber cometido un error y pide perdón es un hombre sabio. Y un hombre que comete errores, que sabe que cometió errores, un hombre que no cometió errores, que sabe que no cometió errores, lo acusan de cometer errores y él acepta pidiendo perdón, es un hombre casado. No sé si me expresé bien. Después no, sí, se entendió. Bueno. Vos aludiste a la negociación, al pacto, al acuerdo. Cuestión que, por ejemplo, Ernesto Sanz dijo que iba a haber pronto acuerdos o que estaban intentando eso. La pregunta es, ¿vos ves algún tipo de acuerdo antes del 22 de octubre o después del 22 de octubre? Mira, no te lo puedo decir con exactitud, pero yo tengo la impresión que dentro de los debates internos que se dan en Cambiemos, a los que yo no he asistido, pero me da la impresión, hubo dos tendencias. Una, a ampliar la base de sustentación, a ampliar la coalición, incorporar más gente de masa o más gente de randazo, en fin. Sí. Y otra que dice, no, tenemos que mantener, en cierta forma, la pureza de nuestra estructura, de nuestras ideas, de nuestros valores,
y que no se confundan con otros, que no se confundan. Y para bien o para mal, triunfó esta tesis, que no se confundan con otras tendencias, mantener al PRO y al radicalismo de la coalición cívica tal cual está estructurada ahora. Una suerte de encierro. Una suerte de encierro. O sea, más PRO o más radicalismo y menos Cambiemos, porque Cambiemos era el cambio. Sí. Y parece que esa tendencia ha triunfado. Ahora, ¿no es una tendencia al partido único eso? Bueno, a un partido que se diferencia de los demás. Partido único es cuando se quiere eliminar a los otros partidos, cosa que yo no veo en Cambiemos ese deseo, de borrar a los otros partidos del mapa, de convertirse en una dictadura. Apenas al peronismo. Por más que se grita que es Macri dictadura, bueno, eso es una injuria ridícula. Pero yo creo que predominó, y esa tendencia, me parece a mí, es la que define a Marcos Peña, que quiere Marcos Peña mantener la pureza ética. La pureza ética. Y te preguntaba lo del acuerdo, de los pactos, porque a uno le parece que para ganar una elección haciendo pactos es más barato hacer esas alianzas que luego hacer alianzas para gobernar, porque las exigencias son otras. Esto es, si yo te llevo a vos como compañero para una elección y ganamos, es más fácil que luego podamos compartir sin tantos costos un fenómeno de gestión. En cambio, si tengo que pagar después por el pacto, es distinto. ¿Cuál es la razón por la cual Macri o Peña han prescindido de, digamos, de esta especulación económica? Lo que decís vos es correcto, pero fíjate que todo gobierno democrático, después de una elección, tiene que negociar, especialmente cuando no se tiene la mayoría absoluta en el Parlamento. Este gobierno no tiene mayoría absoluta ni ahora, y no sé si la va a tener, no lo va a tener tal vez en el 19 tampoco, no sé si va a llegar a eso. No sé si va a llegar. Eso, en cierta forma, para la democracia es bueno, porque obliga a negociar, obliga a corregir, obliga a escuchar a la otra parte. Entonces, en la Argentina, inevitablemente se tiene que negociar. Ahora bien, la capacidad de negociación que tiene Cambiemos, al principio yo dudaba que iba a ser tan eficaz. Incluso me daba la impresión que la arrogancia kirchnerista, que ni siquiera aceptó la derrota y que se mostró tan hostil a Cambiemos, que no fue la conducta de Massa, fue el del kirchnerismo, iba a dificultar que funcionara el país. En el 16 había un temor generalizado, yo también lo tenía, que podía caer el gobierno, podía caer, porque la cosa estaba muy mal. Pero sin embargo se siguió negociando con mucha habilidad. Y aquí surge algo que te voy a transmitir a vos, que no le dije a nadie todavía. Creo que a vos sí te dije hace tiempo que yo no estaba seguro que Macri iba a ser un buen presidente, pero yo intuía, muchos años atrás, que él iba a ser presidente, por la tenacidad que tenía y porque era un tipo hábil para lograr apoyo político. Lo hizo en Boca, lo hizo en la ciudad, 8 años en la ciudad no es poca cosa, no es poca cosa. Y ahora me doy cuenta que él tiene habilidad política, más de lo que uno sospechaba, porque ha manejado muy bien a la Argentina el 2016 y ha logrado poco a poco aumentar el caudal de Cambiemos. Recién se dijo en el otro trozo de tu programa que en Cambiemos no tiene más votos que en el 2015. Eso es equivocado. Hay que sumar los votos de todo el país y ver que tiene mucho más que en el 2015. Tiene muchos más. Tiene provincias enteras que ha ganado. E incluso en las provincias donde Cristina estuvo muy fuerte, sí. El tema es la diferencia de Cristina con los que están detrás ha sido menos de lo que se esperaba. O sea que Cambiemos aumentó mucho el caudal de votos. Hay más argentinos que apoyan a Cambiemos que hace 2 años. Y eso significa un éxito de este gobierno, de esta coalición, a pesar de que el país está pasando por una etapa muy difícil y que hay gente que la está pasando muy mal. Pero paulatinamente se están notando los cambios. Como se habla, por ejemplo, que aquí, ¿qué va a definir? No me hables de cambios, las elecciones ya las tuvimos. Yo te no, voy a dar el angelito, te voy a despedir, porque si no, no tengo de qué hablar con Rodolfo Santangelo. Y en la despedida te pregunto, casi como un porteño, y en una sola palabra, ¿con quién estás? ¿Con Durán Barba o con Elisa Carrió? Porque son 2 modelos que triunfaron ayer y son opuestos. Bueno, sí. Me parece que me contestaste. Gracias, Marcos. Gracias. En un minuto, con el economista que nos va a explicar
¿Por qué? Había una fuerza de choque para impedir que suba el dólar y ahora hay una fuerza de choque para impedir que baje el dólar. Un minuto, Rodolfo Santangelo. Gracias, Marcos. Siguiendo con la propuesta de Aguini sobre la locura, la locura linda, la locura triste, hay una locura en la Argentina, esto de que hoy el dólar se podía disparar para arriba, caer los títulos, etcétera, etcétera, que nadie sabía cómo se iba a parar, que mañana la renovación de las LEVAC podría ser una catástrofe, y ahora se invirtió todo tan solo por un mínimo resultado electoral que ni siquiera sabemos cuál es. Creo que la locura y el freno a la locura de hoy era el riesgo de que Cristina Fernández juegue un rol disruptivo en los próximos 2 años como senadora y en un extremo como posible candidata a presidenta. Me parece que ese riesgo ha caído fuertemente, eso es bueno para la economía argentina. La locura del dólar a 18 con corrido, como lo quiera llamar, o la excesiva caída de hoy. El mercado de cambios único, libre, que es como tener una Ferrari, lo que pasa es que la estamos manejando en la calle del conurbano porque todavía la macroeconomía no está muy bien pavimentada, tiene que ir encontrando ese equilibrio, donde el tipo de cambio sea oferta y demanda, no locura o caídas abruptas. Sí, pero en ese libertad de oferta y demanda, de repente la semana pasada tuviste que obligar a que el Banco Provincia vendiera 17.50, algo que iba a estar a 18. Son los instrumentos que se tienen para situaciones de emergencia. Si las situaciones de emergencia duran poco, se las puede usar. Lo que pasa es que tenés que evitar las situaciones de emergencia. Se supone que esta como que ya terminó y no volvería, y ahora hay que estar frente a los acontecimientos económicos. Ahora, todo el proceso anterior, ¿no te pareció un poco cándido la cuestión porque en última instancia le generaron al gobierno? Yo tengo una visión un poco diferente. Yo creo que la candidez, para usar tu palabra, estuvo cuando se lo dejó caer, cuando se provocó una caída a 15 allá por febrero, marzo, abril. En realidad, si me pongo a mirar números, es mucho más lógico 17, 18 que 15 o 16. Bueno, siempre y cuando no se traslade a... Por ahora viene bastante bien, porque te diríamos es una cosa que el valor vamos a poner 17.50, que no es ni 17 ni 18, 17.50 es el mismo valor de dólar que teníamos en noviembre, diciembre, ajustado por la inflación. Así que en realidad cuando vos tenés tipo de cambio flotante o libre, pero la inflación es 20 anual, para abajo no puede irse, porque si no se va para abajo por el número y se va para abajo por la inflación. Así que la candidez estuvo en dejarlo bajar a 15 o 16, a 15 allá por febrero, marzo, abril. De repente la suba fue muy fuerte. Sí, un banco central la verdad que tiene que ser menos transparente, menos cándido. Decir lo que va a hacer. Vos sabés que los bancos centrales del mundo, el de Estados Unidos, el de Europa, casi nunca hablan del futuro, ¿viste? Siempre se guardan las mangas, las cartas bajo la manga, como para decir, me reservo la libertad de actuar. De repente acá se había sido demasiado transparente y bueno, hay que actuar, en momentos hay que actuar, se actuó, de repente ahora tendrá que actuar para recomponer parte de las reservas vendidas, porque no te olvides que las reservas del Banco Central provienen del endeudamiento del Tesoro, así que tampoco creamos que hemos acumulado una masa de reservas fenomenal, probablemente las tenga que recomponer. Y el banco y el mercado de cambios ir encontrando ese equilibrio entre oferta y demanda, que no es fácil, porque te repito, las calles no están pavimentadas, o sea, hay déficit fiscal, hay exceso de endeudamiento externo, la tasa de inflación, yo te dije, por ahora no se trasladó, pero no sabemos cómo es el futuro. Bueno, normalmente ese pass-through tarda entre 2 y 3 meses en ocurrir, sí, estamos en una economía que todavía tiene una reactivación muy moderada, muy lenta, digamos, este año estamos recuperando lo que caímos. ¿Eso es estadístico o vos? Eso es dato oficial. Primero es dato. Me refiero la recuperación, la compensación por lo perdido antes. O sea, si voy al dato oficial de PBI, que es el mejor indicador promedio de actividad, estamos 2,5, 2,6 arriba de lo que el año pasado fue 2,4 de caída. Así que el nivel de actividad, el nivel de hoy... Volvés al año pasado. Al 2015. Volvés al 2015, que es lo mismo del 2013, que es lo mismo del 2011. O sea que estamos en el 6º año más allá de bajas... Está diciendo que es como si nos gobernara Cristina. No, a ver, en términos de PBI volvimos a ese nivel. 2010-2011 fue el último bienio de crecimiento acelerado, acordate, post-crisis del 2009, y después caímos, subimos. Hoy estamos en la suba. A futuro, post-octubre, el verdadero desafío que tenemos es tener 2 años seguidos de rebote, de reactivación, de crecimiento, llamarlo como vos quieras,
para que después de este 2 y pico venga un 3, por decirlo así. Creo que es posible. Ahora, cuando vos hablas después de octubre, estás imaginando que de acá a octubre no va a pasar nada. Nada dramático, tendremos obvio. que ir mirando... No, pero tampoco ningún tipo de cambio o de reforma. No, me parece que ya lo sabemos desde hace varios meses, casi desde principio de año, que todo lo que pudiéramos esperar era post-octubre. Como que la economía, la política económica se supeditó al resultado electoral. Lo de este año era ver cuánto daba la reactivación, y está dando eso, o menos de 3. Cuánto era la inflación, 20 y pico, siempre decíamos, dará 22, 23. El dólar, que nos asustamos cuando se atrasaba mucho, pero me parece que 18 es un valor razonable. Todavía bajo, todavía con desafío a futuro de ver cómo Argentina logra romper el cordón umbilical dólar-precio, porque el dólar tendría que irse a, no digo cuándo, porque no lo sé, pero en 2018, 2019 a 20, a 21, a 22, y ahí sí el desafío de no gatillar inflación. Pero de acá a octubre me parece que más allá de esas cositas... Ahora, en última instancia es como un año de parálisis. De transición, diría yo, de recuperación de lo del año pasado. El año pasado fue de caída, este año es de rebote. En términos de reformas es de parálisis, porque digamos ni en materia fiscal ni en materia tributaria, no. El último gran tema fue el blanqueo. El blanqueo fue un golazo de media cancha, terminó, la plata se gastó y están ahí los argentinos deshojando la margarita si quieren tener la plata en Nueva York y pagar impuestos, o traerla a la Argentina a títulos públicos, a lo que sea, y estar exentos. Pagar menos impuestos. Estar exentos hasta que algún genio en la próxima reforma tributaria se le ocurra gravar la renta financiera. No, vamos a ver si eso pasa, porque no te olvides que el argentino que blanqueó, que tenía bonos del Tesoro de Estados Unidos, dijo: no quiero pagar bienes personales o impuestos a las ganancias, compro letes, levacos, lo que sea. Y acá está exento, y la próxima reforma tributaria puede decir: ahora que ya viniste te quiero cobrar. Son los riesgos a tener en cuenta. Post-octubre hay muchos temas a mirar. Ahora, me parece que en la posibilidad de ese impuesto coinciden todos. Yo creo que lamentablemente es 257-0 en diputados probablemente. Y además todo por la patria. Todo por la patria, pero me parece que el que va a levantar la mano es el ministro de Finanzas. Vos sabés que el ministro de Finanzas de este gobierno es el único que no puede fracasar. Tiene que dar 12 parciales por año y tiene que aprobar los 12. Porque cada vez que va a Nueva York tiene que volver con la valija llena de dólares. Y de repente él dice: che, no le cobren impuestos a estos muchachos porque son los que me están financiando, los que nos están financiando el agujero. Pero bueno, ese es un tema de la reforma tributaria post-octubre, donde el mayor enemigo de una rebaja de impuestos en serio es el déficit fiscal. Ahora, Macri habla de la reforma de impuestos y de la baja de impuestos. Ahora, en un país con un nivel de déficit como el que tiene la Argentina, ¿qué tipo de baja de impuestos se puede hacer si no es la suba de impuestos? Es que lo que no se puede hacer ninguna que no baje uno y suba otro, por eso se llama reforma tributaria. O fíjate que no se dice rebaja de impuestos. Trump está proponiendo, en inglés te lo digo, tax cut, un recorte de impuestos. Estados Unidos puede hacer un recorte de impuestos porque no tiene un déficit fiscal gigante y porque se financia el 2% de tasa de interés. Y como diría Cristina, porque fabrica la plata. Porque es el dueño de la pelota, por supuesto. Pero quiero decirte, Argentina cuando promete o proyecta reforma tributaria, te está diciendo: te voy a bajar a vos si le subo al señor, o viceversa. Sí. En realidad cuando se dice, lo dijo el presidente, así que lo voy a decir con mucho respeto, pero cuando dicen nos agobian los impuestos, lo que deberíamos decir nos agobia el gasto, porque lo que genera los impuestos son los gastos. El Estado. El gasto del Estado en las innumerables cantidades de cosas que tiene, donde hasta ahora hemos visto un avance en la eficiencia de la inversión pública, porque con menos plata se está haciendo lo mismo, en los subsidios a la energía, porque se subieron la tarifa de luz y gas, pero por ejemplo en subsidios al transporte, el Viva la Pepa continuó. Bueno, no creo que los vayan a tocar de acá a octubre. No, pero cuando viene, por ejemplo, el otro día nos tocó, viene gente de Brasil, te estoy hablando de Brasil, sí. No hablo de Londres o París. En Río de Janeiro, San Pablo o en Montevideo el boleto de colectivo vale $1. Claro. ¿Qué es lo que cuesta? Sí. Y acá no estamos diciendo vamos a cobrar 17 pesos, estamos pagando 5 o 6 pesos. Además, si lo comparás con un café, ya la distancia es que la distorsión está, se ha cortado en el tema de la luz. Pero todavía, mira, me tocó antes de venir para acá, me llegó a casa la factura de luz, pero estoy seguro que es un tema generalizado. Todavía hay mucha gente del área metropolitana que pagamos la luz menos que el celular, o menos que el cable.
Bueno, y el cable ahora va a costar un poco más. Y bueno, pero para la pasión futbolística. Bueno, pero eso es libre, mientras sea libre, pero la luz está subsidiada por el Estado. En las condiciones actuales, estaba leyendo ahí algún tipo de artículo, hay gente que dice, la Argentina ahora, digo ahora, hoy, a partir de hoy, puede volver a ser considerada como país emergente por uno de estos bancos internacionales. En el caso que así ocurriera, ¿todo es exclusivamente político? No, yo creo que había una condición necesaria que era que el populismo esté lo más lejos posible, que Cristina Fernández no gane la elección, que el oficialismo tenga una buena elección, pero me parece que vamos a estar todos mirando post-octubre cómo es la segunda mitad de mandato del presidente y cómo logra consensuar, negociar lo que hablamos de reforma tributaria, lo que se está hablando en materia previsional, más allá de que el tema no salió en la campaña, algo hay, yo te diría sistema energético, relación con las provincias, muy importante la cuestión nación-provincias. Y sacarle plata a las provincias. Yo diría, primero que no te la saquen ellos, porque no te olvides que está la disputa por el fondo del conurbano. ¿Quién va a poner la plata del fondo del conurbano? La provincia de Buenos Aires está injustamente discriminada desde que se congeló el fondo del conurbano. O sea que se creó un fondo del conurbano y la única provincia que no recibe plata es el conurbano, de Buenos Aires. Sí. O sea, es insólito eso. La relación con las provincias. Pero no me imagino cómo los gobernadores van a conceder de que van a poner plata. Y bueno, la negociación de gobernabilidad 2016, donde los gobernadores fueron claves, fue cara porque pues es que los gobernadores, tomados como un todo, están recuperando porcentajes de reparto de fondos, coparticipación federal, que no tenían desde el año 2000. Durante la época kirchnerista, el unitarismo fiscal llevó a que las provincias llevaban mínimos de coparticipación y en 2 años recuperaron prácticamente los máximos. No así la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la que queda más perjudicada. Déjame recordarte igual que acabó un fallo de la Corte a favor de 3 provincias, que fue un gatillo importante, pero donde la verdad que la nación salió perdiendo en la negociación. Provincia de Buenos Aires quiere más, pero el tema, ¿quién lo pone? ¿Los gobernadores que estuvieron recibiendo de más o la nación que tiene déficit? Así que son varios los temas. Yo pondría la reducción del déficit fiscal como número 1 en la agenda, porque el propio gobierno ha dicho, lo que dice el gobierno en materia de números es que en 2018 debe empezar el gradualismo fiscal. El tan mentado gradualismo tiene que empezar en el 2018, porque hasta ahora no hubo gradualismo, hasta ahora hubo inacción. El agujero fiscal 2017 es idéntico al del 16, al del 15 e incluso superior al del 14. En 2018 el número dice vamos a mejorar 1 punto el PBI, son 5.000 millones de dólares, 100.000 millones de pesos, vamos a decir redondo, vamos a bajar 1 punto el déficit y la pregunta que vamos a estar mirando todos post elecciones es decime cómo. A propósito del decime cómo, porque gran parte de la campaña y gran parte de la campaña, digamos, de la oposición al gobierno y de algún tipo de introducción a sí mismo que se hizo el gobierno, era si no era correcto observar esto de el mensaje de la plata no me alcanza, no llego a fin de mes, por ahí hemos cometido algún tipo de desliz equívoco que ha perjudicado a la gente. Me parece que eso no condice con lo que vos estás diciendo sobre el cómo. Es que la meta de 4-3 la puso el propio oficialismo, así que será cuando manden el presupuesto al Congreso en septiembre o después de octubre o en algún momento agarraremos la calculadora y veremos cómo se baja de 4-3, donde déjame decírtelo, o subir los ingresos o bajar los gastos. Para bajar el déficit no hay otra manera. Por supuesto que el crecimiento económico siempre es una variable importante, pero al 3% no alcanza. Está prometido el aumento de la tarifa de luz y gas para diciembre y para el año que viene, que surgió de las audiencias públicas, pero con eso solo no alcanza. Así que veremos de dónde sale el resto. Algún esfuerzo va a haber que hacer. Y Rodolfo, cuando un gobierno gana las elecciones y siente que el pueblo lo acompaña, porque le pasó, por ejemplo, a Kirchner. Kirchner, digamos, tenía un cuidado, no diría obsesivo, pero bastante, sobre el tema del gasto. Y de repente fue tentándose
si querés, por la vía populista, en conceder. Porque, bueno, eso le facilitaba la obtención de votos. Esa tentación también va a existir ahora. Puede ser. Kirchner en el 2005 gana, cuando consolida su poder político, y yo te diría hasta 2007 el manejo de la caja, o hasta 2008 casi te diría, fue bastante bueno. Cuando vino la crisis del 2009 ahí empezó un poco la reversión. Alfonsín en el 85, que había sacado el Plan Austral y gana la elección, donde la economía jugó un rol muy importante. 86-87 se desbandó todo, el Plan Austral estaba sobre bases muy frágiles. Menem cuando gana en el 93, hasta el 95 aceleró las privatizaciones y llegó bien, después tuvo la crisis del tequila. Así que te diría, la política nos dice varias cosas. Va a ser clave cómo esté la propia economía, si la tasa de crecimiento continúa en sendero positivo, pero el presidente va a tener que dar señales de acelerar un poco las reformas que han sido demoradas. Te agradezco. Yo te traje para tus televidentes una invitación al ciclo político-económico que tenemos los primeros jueves de mes con Juan Carlos de Pablo, con Rosendo Fraga y con Carlos Melconian. Así que no sé cómo es en tu metodología, está invitado por nosotros a ese ciclo. Muy bien. Acá analizaremos la situación política y económica. Perfecto, digamos que es uno de los mejores obsequios que hemos tenido, o de los mejores regalos que ha tenido este programa. Que alguien de ustedes pueda asistir a una de estas conferencias o estos ciclos tan interesantes que brindan estos asiduos visitantes al programa Amigos. La Mirada. Te agradezco. A vos, Rodolfo, nos vemos. Roberto. Y a ustedes los invito a completar el ciclo de este programa hoy, esta noche, en un rato, con el hermano de una de las figuras políticas que todavía sorprende, que saca más votos que cualquiera, que se llama Carlos Menem, que debe estar en La Rioja, que para la familia Menem ha tratado de ser proscripto por la justicia, tema sobre el cual nos va a explicar justamente Eduardo Menem, y que además nos va a hablar sobre algo que, como ellos, los Menem, que en alguna medida tienen tanta importancia electoral en el peronismo, aunque sea en la provincia de La Rioja, ven el futuro de Cristina, que para Eduardo Menem no es demasiado simpática, y también el futuro del peronismo. En un minuto nomás. Eduardo Menem, no sé si estás más contento por el triunfo de tu hermano en La Rioja, que era medianamente previsible, o porque en alguna medida la situación de Cristina de Kirchner ha entrado en un lugar cercano al ocaso. Y yo creo que se la ha sobrevalorado a Cristina de Kirchner. Aunque hubiera ganado, aunque gane en la provincia de Buenos Aires y vaya al Senado, no va a cambiar mucho las cosas. No es la Cristina del tiempo que estaba conmigo, compartíamos el Senado, cuando era la First Lady, la primera dama. Era la esposa del presidente y dominaba todo, todos se le sometían, salvo yo, por supuesto, y hacía lo que quería. Ahora, si va, se va a encontrar un panorama distinto. Y se va a tener que soportar, va a tener mucha espalda para soportar lo que digan de lo que gobernó ella, de lo que gobernó el marido, de todas las cosas malas que hicieron. No tiene cantimbre, le dieron demasiada trascendencia. Ella en el Senado, el futuro político de ella está terminado. Esta elección es el canto del cisne. ¿Viste que el cisne? Sí. Bueno, es el canto del cisne, después se terminó. De cualquier modo va a tener un rol, creo que ella pretendía tener un rol, digamos, de conductora del peronismo. No. Ella puede conducir al grupito chico ese, pero su conducción respecto al resto ha perdido totalmente, ha perdido autoridad por su soberbia, por su arrogancia, por llevarse todo por delante, hasta que llega un momento que alguien le dijo no. Cuando Randazzo le dice que no, la verdad que tuvo un gesto de valentía, de decir no voy. Pero estaba porque no lo dejó participar en la interna, ¿no? Y muchos empezaron a decirle que no, y todo lo que está viéndose ahora de algunos que eran fanáticos de ella y que se le fueron alejando. Y ahora después este resultado peor, este es
esto es como el barco que se hunde, ¿no? Ahora, bueno, la verdad que vos tenés como un interés particular, porque para vos ella es perversa, mala, y ya no me acuerdo otra de Sí, barbaridades. Sí, es una persona que tiene esa arrogancia, esa soberbia, es narcisista, es melagón. Ahora parece otra persona. Sí, claro. Por eso te digo que cuando vaya al Senado, en este Senado no va a ser la primera dama, la que los retaba, decía, no le contesten a ese imbécil cuando alguien decía algo, o se resolvía algo en el bloque y después bajaba y ella cambiaba el panorama. Ya no va a ser lo mismo, por eso yo digo, le han dado demasiada trascendencia. Y ni qué hablar de que puede liderar en el día de mañana para volver a hacer este gobierno, bajo ningún punto de vista. Ahora, tampoco le fue bien, y diría que le fue mucho peor, a los que dentro del orden justicialista, o ese universo peronista, constituían la Liga de Gobernadores, porque lo que parecía que iba a ser un elemento importante de oposición o de composición con Macri, que era la Liga de Gobernadores, después de las PASO de ayer, verdaderamente ha sido muy negativo. Sí, hubo muchas sorpresas, ¿no? Sí. Hay cosas que yo no me esperaba, lo de Córdoba, por ejemplo. La diferencia, Sí, o el triunfo. El triunfo y la diferencia. La diferencia, ¿no? Hay varios. La Pampa yo no esperaba que... Eso es inexplicable. Inexplicable, Porque aparte porque no está reputada como una mala administración. No, Berna hizo una muy buena administración. Lo de San Luis, Bueno, según tu esquema es porque Cristina es Yetatore y los Rodríguez A se aliaron con ella. Sí, Les ha pero traído fue una sorpresa. mala Yo no suerte. pensaba que Adolfo iba a perder por tanta diferencia, ¿no? Yo creo que llega un momento en que la vida política te va marcando, bueno, hasta acá nomás, ¿no? Y bueno, no hay peor astilla que la del mismo palo. Poggi, claro, es un invento de ellos. Claro, es invento de ellos, y se ve que es una buena... A mí me dijo en su momento Adolfo que Poggi había hecho una buena administración como gobernador, ¿no? Bueno, por ahí lo votó él mismo. Y eso que San Luis es una provincia muy bien administrada, no cabe duda, ¿no? Una de las mejores provincias administradas, pero la gente por ahí quiere ver caras nuevas, ¿no? Hay un cambio de humor en general, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que la gente estaba necesitando que haya este cambio, ¿no? Ahora, ¿Cómo el afecta gobierno todo va eso? a tener la gran responsabilidad, y recién lo decía Santangelo, ¿no? Yo lo veo optimista y eso me alegra, porque vos escuchás a otros economistas, vos lo escuchás a expertos, te dan ganas de pegarte un tiro, ¿no? Santangelo ve que el panorama es el oficio, pero tienen que ver que ande bien no solo la macro, sino que baje a la gente, ¿no? Que está más necesitada. Ahí es donde tuvo los votos Cristina, ¿no? Bueno, en realidad ha tenido, donde tiene votos también el peronismo en algún sentido, ¿no? Siempre los tuvo el peronismo, ¿cierto? Ahora, obviamente es una pregunta casi esotérica en el sentido de hablar del futuro, pero uno tiene la impresión de que el peronismo es como que ingresa a un ciclo de oscurecimiento. Sí. Porque nos guste o no nos guste, tu hermano sea hoy una figura clave porque ha sacado una cantidad de votos impresionante en La Rioja, otro ha sido Gildo Infran, otro es Mansur. Ninguno de los tres, ya por razones de edad, física, de comprensión, de lo que sea, están en condiciones de presidir nada. Y digamos, lo que viene abajo del peronismo, tampoco se advierte nada en particular y además no se ve voluntad. Es una descripción acertada la tuya. Lo único que te corrijo es que no empezó a oscurecerse ahora. El peronismo empezó a oscurecerse desde el año 2003, cuando Duhalde impide las elecciones internas, porque el peronismo, cuando renace después de que perdemos con Alfonsín en el 83, renace con la renovación y con esa gran interna Menem Cafiero, ¿no? Que participó todo el país y surgió un nuevo liderazgo.
legitimado por las bases. A partir de ahí el peronismo se mantiene. En el 2003, cuando Duhalde no permite que se hagan las internas, el famoso Congreso de la NU, y dice, bueno, Rodríguez Sá por un lado, Menem por otro, Kirchner por otro, porque yo lo voy a hacer ganar a Kirchner, y le entregué el gobierno a Kirchner. Bueno, a partir de ahí empezó a oscurecerse porque Kirchner se fue del peronismo, con el transversalismo, con todas esas ideas de radicales K, socialistas K, y ni qué decir con Cristina, que detesta el PJ y todo lo que sea. Y así el peronismo fue perdiendo identidad, ¿no? Perdiendo identidad. Lo que le hace falta al peronismo, Roberto, primero volver a la fuente, volver a nuestra identidad, a los principios, porque el peronismo, hay algunos que no entienden esto, algunos que dicen que son gorilas. Yo no digo que son gorilas, porque los animales no odian, pero hay gorilas que odian esto. Bueno, digamos, los que no van a entender que el peronismo, además de su doctrina, que sí es una pasión, Entonces, pero esa pasión parece haber disminuido también en la Argentina, digamos, después de tantos años. Después de lo que nos ha pasado, bueno, eso por un lado. Por otro lado, nosotros no tenemos un líder hoy. Ahí hay una falta de liderazgo. Vos me decime, ¿quién puede liderar un movimiento como lo hizo Carlos después del triunfo frente a Cafiero? Que no solo triunfo, sino que además reunió a todos, porque no hizo ninguna exclusión. Viste vos que el gobierno de Carlos estaba plagado de gente que había apoyado. Era el gobierno del cafierismo, claro, en alguna medida. No el gobierno del cafierismo, porque bueno, había un presidente con mucho liderazgo, pero llamó a todos los que él consideraba que eran útiles, y así el peronismo se unió. Por eso ganamos en el 91, ganamos en el 93, ganó Herman González en la capital, ¿te acuerdas? En el 93, ganamos las elecciones para convencionales constituyentes en el 94, con el Pacto de Olivos, la reelección del 95, bueno, después, como lo recordó recién Santangelo, a partir del 95 tuvimos el traspié de el tequila que nos hizo tambalear, y después vinieron las otras crisis, el sudeste asiático, bueno, la crisis de Rusia, la devaluación de Brasil, pero de todos modos nos manteníamos en pie. En el 97, Roberto, ya que veníamos con problemas, se vino a radicar General Motors en el país. Se había ido en la época militar. Se había ido en la época militar. Volvió General Motors, se instaló Toyota, amplió Fiat, Peugeot empezó a hacer nuevos modelos, la maquinaria agrícola, se duplicó las cosechas con el tema de la siembra directa, en fin, bueno, la modernización del campo. Ahora, Eduardo, ya eso no se vota más. No, eso ya olvídate, es como que decir, lo vamos a admirar a Edison, porque eso, no, ya está. Eso ya es como un valor adquirido, pero yo digo, nosotros tenemos que recordar, yo cuando asumió Duhalde, dijo que iba a anclar, que qué sé yo, que el dólar que iba a salir de la convertibilidad, yo digo, tengan cuidado porque se les puede escapar, ¿no? Esto es como el borracho que le haces probar un poquito el alcohólico crónico, que le hace probar un poquito de alcohol y vuelve. Bueno, nosotros tenemos una vocación por la inflación, ¿no? Y acordate que llegamos a tener el 5000%, sí, y en el 99 la bajamos, bueno. Bueno, yo te traje para que me cuentes sucintamente, y si puede ser en 2 frases, el episodio de Termano y cómo termina. ¿En qué sentido? Claro, bueno, está sometido ahora que la Corte va a decidir si puede, mira, si llega a ser elegido. Te lo voy a decir. Senado. Lo que hicieron, no porque sea mi hermano, lo he hecho con cualquiera, ha sido de muy mala leche. Porque proscribir o vetar una candidatura a 5 días antes de la elección, cuando ya estaban impresos los votos, distribuidos los votos en toda la provincia, ¿a quién se le puede ocurrir? ¿Qué iban a hacer? Una impugnación extemporánea, porque se presentaron fuera de término. En segundo término, la Cámara Electoral lo que tiene que controlar es si el candidato reúne las condiciones de edad, todo eso. Ellos no tienen el barómetro para medir la moral. ¿Quién les ha dado la autoridad a ellos para que juzguen la moral?
En el caso de Carlos Menem, no tiene ninguna condena firme. Él está en un estado de inocencia, como estás vos, como estoy yo, como está cualquiera. Hay una condena pendiente, que es una aberración jurídica, que yo confío que la Corte la va a tirar abajo porque han violado la casación, violó todo, arrasaron con todos los principios jurídicos. Entonces, al no haber una sentencia firme, está el estado de inocencia, que está reconocido por todos los pactos, en fin. Entonces, no pueden, en base a eso, impugnar una candidatura, porque además, Roberto, tienen que saber un poquito más de la Constitución. El artículo 64 dice que las cámaras son los jueces de los derechos, de los títulos, de los que se integran, diputados y senadores. No es la Cámara Electoral, son las cámaras. Y ya vimos lo que pasó en el caso de Bussi, en el caso de Patti, ¿no? Que fueron las cámaras las que no aceptaron los diplomas. Te voy a tener que invitar otro día para que me cuentes, me des una clase de Derecho, y además para que expliques todavía un poco más largamente. Roberto, vos sabés que el derecho es lógica. El derecho es lógica. Sí, sensatez. Escúchame. No te escucho porque termino ya sé, pero te digo la última. La casación, a Carlos Menem lo absolvió el tribunal oral. Sí. La casación, sin tener atribuciones, lo condena y le manda el expediente a la Cámara, el tribunal oral que lo había absuelto, para que le imponga la pena. Es una locura de lo peor, ¿no? Bueno, te doy el angelito. Así es como manejaron el tema. Te doy el angelito. Muchas Les gracias. recuerdo que es por una causa del tema de las armas a Croacia, en la cual debería dar explicaciones el gobierno de los Estados Unidos, algún grupo bancario que ya no está, algún magistrado que tampoco está, pero bueno, lo vamos a tener que discutir otro programa. Dame un libro de La Rioja. De La Rioja. Es el patrimonio artístico de La Rioja. Son las viejas capillas, casonas de La Rioja. Acá está la historia de La Rioja, es la historia del país. La Rioja fue una provincia fundadora del país, una de las 14 primeras provincias, y donde tuvimos no solo nuestros caudillos, sino nuestros intelectuales, porque acá se les recuerda por Facundo, por el Chacho, pero también lo tuvimos a Joaquín B. González. Claro, por supuesto. Bueno, esta es La Rioja y su patrimonio artístico. Y acá el testimonio que nos deja Eduardo Menem. Los veo el próximo lunes. Me perdí de contarles un chiste memorable, pero bueno, no hubo tiempo. Le disculpo y le pido perdón a las personas que me continúan en el programa y te agradezco por la presencia. Hasta el lunes. Muchas gracias, Roberto.